simplemente saludarlos a todos. Muchas gracias por acompañarnos al inicio de este tercer ciclo de entrenamientos del Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. Tal como fue anunciado por Paloma vía correo electrónico, se ha construido toda una batería de materiales para esta sesión. Se cuenta con un corto video en el canal de YouTube, hay unas lecturas previas que fueron enviadas y pues el día de hoy vamos a escuchar la presentación de Matías para ahondar en el tema de los alcances transformativos. Si van teniendo inquietudes, dudas, preguntas que debamos abordar, pueden alzar la mano para irlas atendiendo o irlas consignando en el chat de esta sesión de trabajo para irlas compilando y responderlas en los momentos que sea adecuado. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Adelante, Matías. Gracias. Ok. Estoy viendo si puedo ver el chat. A ver. No. Yo sugiero de que en la medida que vaya hablando, yo creo que podemos tener dos espacios de reflexión. Uno, durante mi presentación, tenemos tiempo, entonces si hay algo que no he cubierto bien o que alguien quiere comentar, quizás no tanto con respecto a su experimento, aunque sí, digamos, se puede, pero es más que nada como ejemplo quizás para algo que estoy explicando. Por favor interrumpan, ¿ya? Porque eso se puede hacer, yo puedo parar, puedo aclarar, etc. Y después al final creo que podemos tener más discusión general, ¿ya? Sobre esto, sobre lo que he dicho. Así que se puede hacer de ambas maneras. Mejor durante la presentación sean cosas más aclaratorias y quizás al final si hay algo más aplicado. Eso sí, el propósito, para que todos los miembros del Hub lo tengan claro, el propósito de esto realmente es acotar, para que ustedes puedan definir qué es lo que realmente de todo lo que van a hacer en la teoría de cambio específica, qué es lo que realmente ustedes creen que podría ser o quieren que sea más transformativo. Entonces esto está muy cercanamente asociado a la evaluación y el monitoreo que se va a hacer posterior cuando ustedes empiecen a hacer los experimentos. Entonces es para que ustedes vayan viendo y decidiendo dónde quieren realmente acotar y dónde quieren ahondar, porque cada uno de los alcances transformativos de que yo voy a hablar, hay bastante que hablar sobre cada uno. Entonces no se pueden hacer todos. Entonces esa es una decisión que toman ustedes. Si después de esta presentación, casi todos tienen sus teorías de cambio específicas. Esto se van a ir trabajando, pero el objetivo entonces es revisitar esas teorías de cambio específicas y hacerles preguntas con respecto a estos alcances transformativos para ahondar un poco más y después ya tener un plan de trabajo ya más concreto para seguir adelante. Y eso esperamos hacer todo ese proceso en lo que termina de agosto y algunos días de septiembre, ¿ya? Entonces, algo muy concreto. La idea es que ustedes reflexionen sobre la relevancia de estos alcances transformativos con sus teorías de cambio específicas, ¿ya? Bueno, si empiezo entonces, a no ser que hay alguna pregunta que alguien quiera hacer aclaratoria, si no, parto. Bueno, primero, como dijo Salim, aquí hay un video que está en el canal de YouTube, que es introductoria al tema, pero realmente es muy importante que ustedes lean el documento en PDF que está escrito sobre esto. Es un documento que no es, a ver si lo tengo abierto, no sé si lo tengo abierto aquí, no es un documento difícil de leer. Está en inglés, pero se está traduciendo al español, así que si ustedes se la manejan en inglés, por favor, léanla. Si no, pueden esperar la versión en español,
que en este momento se está reduciendo, pero es muy importante porque los títulos que voy a hablar hoy día no dan suficiente énfasis o explicación sobre cada uno. Pero estos alcances transformativos lo que hacen es que de alguna manera resumen todo lo que es y ha sido la experiencia de cómo se dan las transformaciones, los diferentes elementos de cómo se dan las transformaciones en toda la investigación de innovación transformativa. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces recoge todos digamos, los diferentes elementos de cómo se dan transformaciones, digamos, históricamente. Entonces bastante holístico, ¿ya? Y toma los diferentes elementos. Entonces, yo creo que sirve de dos maneras. Sirve, obviamente, para ayudarles a ustedes con lo que ustedes están haciendo, con los proyectos, pero también ayudan a entender mejor esta literatura y esta, digamos, este enfoque de innovación transformativa, ¿ya? Estoy tratando de agrandar mi pantalla, pero no sé, parece que hay un... quizás ahora lo va a hacer o no, no sé. Vamos a ver, ya. Tampoco, tan lenta como siempre mi computadora. Bueno, entonces pasemos al segundo slide. No sé si esto está demasiado lento. Ya. Bueno. Voy a hacer un recordatorio primero, ¿ya? Sobre digamos, dónde estamos. Esto ya ustedes deberían conocerlo ya. Pero básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en los experimentos que estamos haciendo, buscamos inducir cambios en sistemas. Y esto implica cambio en particular en las reglas sobre las cuales están apoyados los regímenes sociotécnicos. Y estas reglas están apoyadas en prácticas, en tecnologías, en preferencias, en políticas y en estructuras, ¿ya? O sea, todos estos sistemas están apoyados y por eso lo llamamos sistemas, en estas reglas que están apoyados en estos elementos que tienen que ver con cosas materiales, como tecnologías, pero muchas de ellas, sistemas de educación, preferencias de usuarios, políticas, estructuras, etc. Entonces, cambiar estos sistemas es un proceso, es un proceso que se va dando y nosotros, la idea central es ir creando sistemas alternativos que sean mucho más sostenibles en un sentido social y también en un sentido de medio ambiente, ¿no? Y estos son los nichos, ¿ya? Entonces, las transiciones, así los entendemos, se dan en base a una interacción entre estos tres elementos que nosotros llamamos el sistema, que son los regímenes, que es donde están estos actores, los nichos, que es donde están las alternativas, pero también los panoramas o los landscapes, que son estas cosas, estas presiones que vienen desde arriba, pero la forma en la cual estas transiciones se dan, o estos cambios se dan, son distintos, ¿ya? En algunos casos pueden ser shock, por ejemplo, el COVID va a producir cierto shock en la forma de hacer ciertas cosas. Puede ser a través de que el régimen mismo se comience a desestabilizar y comience a buscar alternativas. Puede ser porque el nicho se hace muy fuerte y la gente comienza a buscar eso como alternativa. Y eso va a depender mucho de cada sector. Entonces, también va a depender de cómo y esto es clave, de cómo los actores en estos tres niveles interactúan y su nivel de agencia, es decir, su nivel de poder. La gran mayoría de los cambios que se dan requieren el apoyo de política pública, reconocimiento de política pública, en algún momento requiere eso.
Y lo otro que también es importante es cuanto a los nichos, es que mientras haya una mayor diversidad de actores trabajando en redes hacia un fin, esto tiende a facilitar una transición a través de procesos más participativos. Eso es muy importante. Entonces, algunos de ustedes tienen experimentos que son bastante grandes, con una variedad de actores distintos. Entonces, eso ustedes ya ven que eso los está llevando a ustedes a entender diferentes elementos del nicho y el régimen que quieren cambiar. Algunos están tratando de crear eso y algunos tienen proyectos más pequeños, experimentos más pequeños. Entonces, de alguna manera, eso está bien, uno tiene que comenzar, pero si vamos a hablar de transformación, estos tienen que ser más grandes o se tienen que unir a cosas que ya están ocurriendo, pero darle un tinte transformativo, ¿ya? Entonces, eso creo que es un elemento importante de que las transformaciones, ok, se dan en proyectos, pero los proyectos no pueden ser proyectos muy diversos, muy fragmentados, porque eso es muy difícil poder lograr hacer una transformación. Bueno, entonces, los 12 alcances transformativos dentro de la política de innovación transformativa, que nosotros llamamos PIT, están divididos en estos tres globos aquí, estos tres elementos, ¿ya? Que nosotros los llamamos construcción de nichos. O sea, el proceso de transformación implica construcción de nicho, implica expansión e integración de nichos, y implica la creación de espacios de cambio en los regímenes sociotécnicos. Es decir, el último es qué es lo que está pasando dentro del régimen, cómo el régimen se está abriendo, está cambiando y está dando lugar a ciertos cambios. ¿Ya? Esos son los tres elementos para poder tener cambios de práctica que sean sostenibles, para poder tener cambios de cultura, para poder tener cambios de valores, para poder tener cambios de infraestructura. ¿Cómo se hace eso? Nosotros los estamos, el cómo lo estamos sintetizando en estos 12 alcances transformativos. La idea es que en la medida que vamos avanzando con algunos de estos, vamos a poder producir estos cambios en práctica, en valores y en estructura. Entonces, lo que voy a hacer hoy día es que voy a explicar, voy a conversar y voy a explicar cada uno de estos, uno por uno. Vamos a ir conversándolo, entrando un poquito más en detalle, y la idea es que ustedes eventualmente vayan reflexionando sobre si estos son relevantes para ustedes, cuáles son más importantes. Mientras el nicho de ustedes es más grande, más de estos alcances probablemente van a ser importantes y sobre qué ustedes deberían concentrarse, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con construcción de nichos. ¿Ok? Esto construcción de nichos, entonces el primero tiene que ver con blindaje, ¿ya? Con proteger, nutrir, empoderar este nicho, y esto es particularmente importante cuando los nichos son muy pequeños o todavía no existen en realidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con blindaje tiene que ver con cómo crear condiciones positivas para que el nicho pueda consolidarse y pueda crecer, pueda tener un espacio en el cual se pueda desarrollar. Ahora, generalmente, cuando nosotros hablamos de instrumentos para que estos nichos puedan crecer, puedan consolidarse, estamos generalmente hablando de dos tipos de cosas. Uno tiene que ver con medidas específicas para proteger y para crear un espacio donde estos nichos puedan crecer. Entonces, estos pueden ser, si estamos hablando de política pública, pueden ser, por ejemplo, financiamiento, para que ese nicho pueda hacer su trabajo, juntar gente, etc. Pero el financiamiento en sí a veces es lo que necesita, pero a veces son otras cosas lo que le faltan para que el nicho pueda desarrollarse. Por ejemplo, a veces
si está produciendo un bien, por ejemplo, hay que buscar un mercado, ¿no? Un mercado para donde pueda, si estamos hablando de alimento orgánico, si estamos hablando de un tipo de energía, un mercado donde pueda empezar a trabajar. Entonces también una forma de protegerlo, de blindarlo, puede ser crear un mercado. A veces, cuando existe un apoyo por parte del Estado, puede ser que el Estado mismo cree ese mercado. Por ejemplo, en los colegios, ya crea un mercado para una comida más saludable en los colegios, donde el Estado es el que compra comida para los niños. Puede ser que algunos cambios de regulativo que benefician a ese nicho para que pueda crecer, para que se pueda desarrollar. Hay que pensar a ese nivel, ¿ya? De que el nicho necesita a veces un poco de apoyo, también puede ser apoyo científico, ¿ya? En el sentido de que qué es lo que le falta en términos tecnológicos para ser más fuerte. Entonces, cómo uno puede encontrar a equipos o grupos de personas que puedan apoyar a ese nicho. En fin. Hay también otro tipo de apoyo que tiene que ver que se llama un apoyo más pasivo, que tiene que ver con crear las condiciones dentro del cual la gente misma, sin un estímulo, un estímulo directo, cambien sus valores o comiencen a trabajar según los valores o lo que propone el nicho. Por ejemplo, cuando hablábamos de ese caso en Holanda, donde se trató de cambiar el comportamiento de los choferes para que salgan a manejar en horas donde hay menos transporte. Ese es un estímulo, pero la idea es que eventualmente la gente lo haga solo, ¿ya? Y no quede dependiendo siempre de un estímulo financiero, porque a veces eso no existe. Entonces la gente tiene que seguir haciéndolo, ¿ya? Entonces hay blindaje, hay estímulos pasivos para que la gente cambie su comportamiento. Entonces, por ejemplo, yo estaba mirando 2 o 3 teorías de cambio que ustedes nos enviaron. Entonces ahí, por ejemplo, vi el del ITM, que me parece un experimento bastante pequeño en este momento. Y una de las cosas que estaban haciendo ahí es que estaban buscando cómo buscar experiencias similares a la que tenían ahí para crear como que esencialmente para crear otros ejemplos. Entonces eso quizás podría considerarse como un tipo de blindaje, ¿ya? Entonces, por lo general, el blindaje es necesario para proporcionar un espacio de protección temprana para un nuevo nicho. Algunos de los problemas pueden ser que las normas reglamentarias y administrativas pueden dificultar o imposibilitar el blindaje. También existe eso. Y es posible que el blindaje beneficie a algunos actores más que otros. Son cosas que hay que mirar nomás, ¿ya? O sea, pero blindaje es muy, muy importante para que el nicho pueda desarrollarse. Entonces, ese es el primero. El segundo tiene que ver con aprendizaje, ¿ya? Creo que todos estamos de acuerdo que el aprendizaje es necesario para que un nicho, porque un nicho es un espacio, esencialmente es un espacio reflexivo, ¿ya? Donde se está planteando hacer cosas de manera distinta. Entonces, reflexión implica aprendizaje. Ahora, hay 2 tipos, como hemos ya conversado, 2 tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje de primer nivel, que implica cómo hacer las cosas mejor, etc. Pero está el segundo, que tiene que ver con hacerse preguntas sobre los supuestos. ¿Cuáles serían esas preguntas en este momento? Las preguntas serían, yo creo, sobre las teorías de cambio genéricas que ustedes hicieron. Entonces, en la medida que van trabajando y van entendiendo más el sistema, el régimen, ustedes van quizás cambiando los supuestos que hicieron sobre cómo funciona el nicho, cómo debería funcionar esta alternativa, que es la teoría de cambio genérica, y la van madurando, la van cambiando. Eso podría ser un aprendizaje, yo creo que de segundo nivel. Cómo crear nuevas reglas,
cuáles caminos seguir, cómo consolidar ciertos elementos de lo que ustedes están tratando de hacer. Todo eso tiene que ver con aprendizaje de segundo nivel, pero tiene que haber una metodología, ustedes tienen que tener una metodología para poder hacerlo, ya para poder capturar esos aprendizajes. Y por supuesto que la calidad del aprendizaje va a depender mucho de la calidad de los actores que ustedes tienen dentro de los experimentos, dentro de los nichos que ustedes están trabajando, ¿ya? Y que los roles estén claros. Entonces, esto tiene que ver con aprendizaje. Entonces, las preguntas hay, por ejemplo, si hay objetivos explícitos para el aprendizaje. Entonces, ustedes pueden hacerse esa pregunta. ¿Cuál es el objetivo explícito? Puede ser, por ejemplo, entender mejor el nicho. Algo así. O entender cómo las infraestructuras cambian. Ustedes lo plantean. Y cómo pueden alentar un aprendizaje profundo de todos los actores que participan en el proceso. Y esto es algo muy, muy importante. Cómo el aprendizaje es distribuido o transferido y quién se beneficia. En dilemas asociados, el aprendizaje de múltiples maneras es crucial para la transformación. A veces se pueden crear problemas si el aprendizaje permanece dentro de individuos o grupos pequeños. Entonces, o si no resulta en un cambio, o es demasiado superficial. Entonces, realmente el aprendizaje tiene que ser algo que está bien pensado, ¿ya? Y compartido con todos los miembros, ¿ya? Ok, ese es el segundo alcance transformativo. El tercer alcance transformativo, que tiene que ver con la construcción de nichos, tiene que ver con la creación de redes. Y esto es nuevamente muy importante. Yo no sé qué piensan ustedes sobre esto, pero lo que yo también he visto es que muchas veces las universidades, organizaciones postulan a proyectos de financiación cuando ven un problema, ¿cierto? Entonces arman un grupo, puede ser más pequeño, puede ser grande, para atender ese problema y son financiados para eso. Pero si uno piensa de manera transformativa, construcción de nichos, por ejemplo, lo que uno estaría tratando de hacer es, en vez de que cada vez hay un problema y un proyecto nuevo, lo que uno haría es que uno tendría varios como que redes en el país donde ustedes trabajan, que estarían atendiendo y estarían trabajando y teniendo una historia de trabajo con respecto a ese problema. Entonces lo que el nicho sería los proyectos serían constantemente estar ayudando a estos nichos a mejorar sus prácticas y serían redes que cada vez serían más grandes y más fuertes y más diversas, ¿ya? Entonces, la creación de redes me parecen, digamos, fundamentales, porque los nichos, en el fondo, cuando uno forma un nicho, uno forma una red. Y en la medida que el nicho va creciendo, la red va creciendo. Y no solamente va creciendo en términos de tamaño, sino que se va haciendo la red más diversa. Comienza a incluir actores del régimen que quieren cambio. Entonces, por ejemplo, ustedes, cuando piensan en sus redes, han incluido actores diversos, actores del régimen, actores marginados, pero también algunos actores elite, ¿ya? Algunos actores de punta, que nosotros llamamos actores de punta, llamamos actores que ya están experimentando, que ya conocen o son expertos en esta área y pueden ayudar bastante. Entonces, ampliar la red a más actores es importante, pero acá hay algo importante también que surge, que mientras más crece la red, también crecen los costos de coordinación en la red. Quizás a veces es un poco más difícil ponerse de acuerdo y que todos los actores se pongan de acuerdo. Entonces, por ejemplo, creo que una de las discusiones que hemos tenido con el equipo del Rosario es cómo incorporar a la salud, a la medicina, al proyecto que ustedes tienen. Entonces, claro, la red se hace más grande, pero funciona bien en la medida que se pone de acuerdo sobre
el proyecto que tienen. Entonces no es un proceso solamente de ampliación, también es un proceso de profundización de esa red. Y profundización implica que todos más o menos tienen un fin, que están alineados. A veces, cuando la red llega o el nicho llega a un cierto punto, es importante tener intermediarios. Y los intermediarios son personas que son capaces de aunar diferentes agendas y crear, digamos, acuerdos y coordinación para que las diferentes partes funcionen bien, ¿ya? Porque es demasiado complejo. Entonces ese es un factor bastante importante, ¿ya? Ok, eso es la red. Y siguiendo con la construcción de nicho, la última tiene que ver con expectativas. La construcción de un nicho implica que hay un cambio en las expectativas de lo que un servicio o un servicio sociotécnico va a entregar, ¿ya? Y cómo va a trabajar, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante dentro de este proceso ver cómo cambian esas expectativas, cómo la gente se pone de acuerdo sobre qué es lo que ese nicho va a lograr. Ese es un cambio en expectativa. Uno dice, mira, nosotros aquí vamos, el nicho ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear un sistema alternativo de energía, qué sé yo, eólica. Entonces, cómo se articula en torno a esas expectativas es muy importante, ¿ya? Em, em, y poder difundir esto entre los actores del nicho y también los usuarios es bastante importante dentro de este proceso. Bueno, ahora voy a pasar a todo lo que tiene que ver con expansión de nichos. Entonces, esto supone de que ya el nicho ya está formado, está haciendo un cierto trabajo, y la discusión es cómo comienza a llegar al régimen, cómo comienza a cambiar el régimen, cómo comienza ya a consolidarse como un grupo ya más grande. Entonces, aquí tenemos 4 alcances que son específicos. El primero tiene que ver con escalar. Entonces, especialmente la gente que trabaja en tecnología, generalmente entiende, cuando se habla de hacer algo más grande, lo entiende como escalar. O sea, es decir, tú tomas una tecnología y lo haces y lo duplicas, ¿ya? Lo duplicas y lo difundes, la misma tecnología o la misma solución. También ocurre en consultoría. La misma solución, tú lo replicas y lo tratas de aplicar en distintos lados y tratas de crear una especie de imperio a través de lo que tú estás haciendo. Aquí queremos cambiar el lenguaje un poco, ¿ya? Porque quiero que recuerden que lo que estamos haciendo en innovación transformativa no es escalar una tecnología, ¿ya? Sino que lo que estamos tratando de hacer más grande es el nuevo sistema. Estamos tratando sea escalar, replicar, circular, lo que sea, es una visión distinta y una serie de prácticas distintas para una nueva forma de hacer un sistema, ¿ya? Entonces, eso es una diferencia bastante importante. Escalar implica que un nicho ya tiene cierta fuerza, ya tiene cierta credibilidad y básicamente aumentar el uso de el uso de este nicho con usuarios. Matías, ¿tú estás en otra Sí. lámina? ¿Perdón? ¿Tú ya estás en otra diapositiva? Sí. Ahí sí. Sí. Bueno. Aumentar el uso con usuarios implica la difusión. Por ejemplo, si estamos y hay cosas que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, si estamos pensando en un sistema de movilidad
con coches compartidos, que es algo que hoy día estaba escuchando una presentación que me decía que 1 en 2 coches en Holanda no tiene dueño privado, personal, ¿ya? Sino que se usan o compartidos o son gente que, digamos, los arrienda, ¿me entiendes? Entonces, el concepto de movilidad cambia. Desde uno está usando el servicio de la movilidad, pero no necesariamente es dueño de un coche. Entonces, eso uno podría pensar que uno podría escalarlo, ¿cierto? Entonces, aumentar su uso con usuarios, difundir su difusión, etc. Hay un estudio por ahí, y esto lo he leído en el documento, que dice que cuando el 16% de los usuarios en un sistema ha cambiado su uso, entonces ya está en el mainstream, o sea, ya tiene, uno podría decir que ya ha cambiado el régimen, ¿ya? Entonces es interesante esa cifra. Pero no es la única, ¿ya? Entonces, ¿cómo contribuye el experimento a la escalabilidad del nicho? ¿Cuál es el enfoque para atraer a los usuarios? ¿Cuáles son los beneficios y los inconvenientes? Entonces ustedes tienen que pensar si ustedes están lo suficientemente desarrollados o no solamente ustedes están, sino que el contexto del experimento está suficientemente desarrollado para que ustedes puedan pensar en escalamiento, ¿ya? Pero hay otras formas de difundir los nichos, ¿ya? Que es distinto. Entonces una de estas es replicar. Replicar es distinto, y la razón por la cual es distinto es porque esto implica una expansión geográfica de lo que está haciendo el nicho o el experimento, pero en un espacio donde a veces el espacio es distinto o el contexto es distinto o las culturas son distintas. Entonces uno tiene que, con mucho cuidado, mirar hasta qué punto, qué cosas se pueden replicar y qué cosas no se pueden replicar. Y qué cosas se tienen que, o sea, crear otros nichos que usan elementos de otros, pero no son exactamente iguales porque las condiciones son distintas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si algunos de ustedes, imagínense que ustedes están creando este sistema de desecho, ¿no? para Bogotá, incluyendo los recicladores. Entonces ya cuando tienen un sistema que está funcionando bien y alguien se les acerca, entonces la idea sería replicarlo quizás en otra ciudad, pero las condiciones pueden ser diferentes, las regulaciones pueden ser diferentes, la organización de los recicladores pueden ser diferentes. Entonces, la forma en que uno lo podría describir podría ser donde uno ve cuáles son las lecciones de cómo funciona el nicho, que se pueden mover, que pueden pasar de un lado para otro, ¿ya? Y después bajar esas lecciones en un contexto distinto, pero de manera sensible, y donde es necesario hacer los cambios para que pueda ser reflejado. Nuevamente, en un caso como esto, actores intermediarios pueden ser muy importantes, actores cuyo rol es sacar esas lecciones, hacerlos móviles y cómo poder implementarlos en otra parte, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con replicar, que es el alcance número 6. El alcance número 7, que tiene que ver también con expansión de nichos, tiene que ver con circulación. En este caso, con circulación no estamos hablando tanto de replicar una tecnología o algo muy específico, ya una práctica muy específica, sino tienen que ver simplemente con aumentar el flujo de ideas, de personas, de productos, etcétera, en el espacio, en la red, entre diferentes personas. Hablar de esto, ¿ya? Y ver cómo otros sectores lo pueden encontrar interesante, cómo lo pueden implementar. Es simplemente aumentar la circulación de información y de conocimiento sobre algo que se está haciendo en un contexto particular, y ven que lo asume,
¿ya? Es distinto, ¿ya? Es mucho más flexible, por supuesto, que los otros dos, que replicar y que escalar. Pero también puede, como está en general, la gente a veces no entiende muy bien cómo aplicarlo, entonces puede dificultar un avance más concreto. El octavo tiene que ver, y este es el último con expansión de nichos, tiene que ver con institucionalización. Entonces, en este caso es cuando ya el nicho tiene ya ciertas reglas, cuando está hasta cierto punto consolidado, cuando ya tiene ciertos estándares, ya tiene ciertas creencias, tiene valores, tiene un grupo alrededor, entonces ya es como comenzar a institucionalizarlo para reemplazar al régimen o crear un régimen distinto, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho con hacerlo más permanente, como crear estructuras, como crear instituciones que permitan que esto ocurra. Em, em, y me recuerdo un poco del caso de estudio que se va a discutir en el webinar, creo que la próxima semana, del Humboldt. Porque el Humboldt ahí ellos han tenido unas discusiones bastante avanzadas con diferentes ministerios del medio ambiente sobre el concepto de sistema socioecológico. Entonces la idea es cómo establecerlo, cómo institucionalizarlo. Quizás no hay redes todavía. Entonces, ¿cómo poder hacer de que esto sea permanente en el tiempo y que después actores lo sigan después? Entonces, esto es institucionalización, ¿ya? Entonces, ahora voy a pasar al tercer grupo de alcance transformativo, que tiene que ver con la relación, cómo los regímenes cambian y cómo podemos trabajar con... Sí. Hay un par de preguntas, Ya, o ok, mejor. paro, listo. Sí, hay una de Pablo. Pablo, adelante. Dale, Pablo. Sí, inmediatamente. Estoy viendo la pregunta. Yo, más que pregunta, es una especie de reflexión. Es muy probable que, dado el nivel de desarrollo de nuestros proyectos, podamos hoy aplicar los primeros 4 alcances. Seguramente, a medida que se vaya concretando el experimento, pasemos a los demás estadios. ¿Estoy en lo correcto? Sí y no. Yo creo que probablemente los primeros 4 van a ser inicialmente los que ustedes encuentren los más relevantes, aunque no necesariamente todos los 4. Pueden ser que hay algunos que son más relevantes para ustedes, porque es lo que... Después vamos a pasar, Pablo, a evaluación. Entonces, Sí. ¿qué es lo que van a poder ustedes lograr en el momento? Entonces, en el caso de ustedes, pueden ser, por ejemplo, la formación de una red. Porque depende de lo que encuentren. Ustedes están viendo el tema de un sistema de agua, de hídrico, que sea común, que sea... Entonces, quizás están buscando alternativas. Entonces, quizás la primera va a ser, pucha, ¿cómo encontramos una red en torno a esto que sea amplia, que incluye todo tipo de actores? ¿Y qué implica eso? Pero quizás en ese proceso encuentren que ya hay nichos. Entonces, ahí tienen que ver cuál es más relevante. Pero todavía no escuchan los del régimen, porque creo que el régimen puede estar... ¿Puedo saltarme algunos alcances o tengo que hacer siempre el tránsito hasta el 12? No es así, no es así. No es un proceso consecutivo. No es que uno comience del 1, la medida que avanzando va al 12. Porque es lo que se necesita en un momento determinado. Hay zigzagueos, hay elementos, hay dos que son distintos. Cuando escuches lo del régimen, que voy a hablar ahora, es posible que en un momento se den las condiciones donde al comienzo el régimen puede ayudar. Entonces sería una mezcla entre blindaje y algo que tiene que ver con el régimen. Así que no hay que verlo así. Gracias. Es simplemente elementos nomás. Matías, hay otra pregunta de Diego Orozco, quizá está relacionada con la respuesta, la parte final de la respuesta que acabas de dar, pero Diego, no sé si es suficiente o quieres que se amplíe la pregunta que tienes. Sí, rápidamente. Lo que yo veía es que al hacer el escalamiento y la
replicación de los experimentos con nuevos usuarios en otros contextos, se me hace que sigue siendo necesario que los primeros alcances transformativos sigan operando, ¿no? O sea, que siga habiendo blindaje, que siga habiendo aprendizaje, porque pues son como que unas partes del nicho van adelante, pero al replicarlas, pues estás creciendo una nueva parte del nicho. ¿Es así? O sea, ¿tiene que operar al mismo tiempo? Yo creo que Diego, hay que ser pragmático aquí. Hay que... hay mezclas que van a depender mucho de la situación en la cual ustedes se dan. Yo, claro, podría pensar de que si ustedes, por ejemplo, forman un nicho que tiene cierto nivel de consolidación y después comienza a haber interés en otras partes, entonces ustedes comienzan a hacer un proceso de replicar, pero al mismo tiempo tienen que, tienen que fomentar el aprendizaje, porque se dan cuenta que el aprendizaje nunca para. Claro, hay que ser pragmático. Lo que esto está haciendo no hay una receta o un algoritmo sobre cómo se hace la transformación o cómo se hacen transformaciones. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos recogiendo toda la experiencia de cómo se han dado transformaciones históricamente en distintos contextos, y en contextos muy, muy distintos, y lo estamos todo metiendo en estos 12 alcances. Entonces, el orden, cuándo, la profundidad que se hace, eso va a depender de cada proyecto, y de cada situación, y de cada régimen. Cuando vean el paper, hay dos casos ahí. Uno es el caso de un proyecto del gobierno en Finlandia para cambiar sistemas de movilidad, y el otro es sobre el café especial, que fue el caso de estudio que nosotros hicimos sobre el café especial en Colombia. Muy distintos los proyectos, y ustedes van a ver ahí cómo la aplicación es de manera bastante distinta en cada uno. Aquí eso depende de la capacidad y digamos, de la calidad que tenga los investigadores para decidir cómo les ayuda esto, ¿ya? Y eso ustedes lo van a ver en sus experimentos. De acuerdo, gracias. Gracias, Diego. Matías, hay una última pregunta que quizás podemos abordar en esta franja de Ana Gabriel Díaz. Adelante. Hola, buenos días, Matías y todos. Hola. Sí, tengo una pregunta, digamos, respecto al punto de institucionalización. ¿Qué tan conveniente es, digamos, porque tú hablabas de que ya el nicho estuviera como consolidado y ya fuera una práctica establecida, pero digamos, qué tan conveniente puede ser, digamos, casi que formular, que se formulara casi que primero esa normativa, por poner un ejemplo, digamos, a nivel distrital, que se esté formulando una normativa, y esa normativa se estuviera aplicando, o sea, se generara casi que paralelamente a que se está apenas aplicando esas nuevas prácticas, o es mejor siempre primero esperar a que se consoliden esas prácticas y después sí generar como ese marco normativo? Lo que pasa es lo siguiente, es que es difícil poder institucionalizar un nicho, Ana, hasta que realmente demuestre que sea una alternativa positiva, que sea una alternativa que le dé solución a las personas. ¿Me entiendes? Porque si tú tomas un nicho que no está bien desarrollado, que no tiene tecnologías que le sirvan a la gente, que no tiene, digamos, que no hay una buena relación entre productores y usuarios, o no hay suficientes usuarios, entonces ahí está el peligro de que uno lo va a institucionalizar demasiado temprano y no va a funcionar, y ahí puede haber un retroceso. Entonces, generalmente, para poder llegar al momento de institucionalizar un nicho, es cuando ya tiene fuerza, ya tiene legitimidad
entre productores, en el sentido que saben hacer, saben lo que tienen que hacer, entre usuarios o tienen un nivel de usuarios o consumidores o lo que sea, y otros factores también que existen. Lo que pasa es que puede llegar un momento en que varias cosas ya están encaminadas bien y uno tiene que pasar la próxima etapa, que es que esto ya realmente se pueda consolidar, si no siempre se va a mantener marginal. Y ahí uno tiene que pensar en normativas. Por ejemplo, doy el caso nuevamente, el caso que se va a discutir la próxima semana en el webinar, que se trata de los movimientos sociales del humedal. Ahí se dieron varios movimientos y llegó un momento en cual la Municipalidad de Bogotá dijo, ok, estamos de acuerdo que vamos a mantener los humedales de la ciudad de Bogotá, pero tenemos que cambiar las prácticas de la compañía. A mí no me acuerdo cómo se llama la compañía, pero básicamente la compañía que está a cargo de cuidar esto, porque las prácticas que tenían anteriores eran negativas. Entonces alguien tenía que estar ahí para decirle cuáles son las prácticas que tiene que utilizar. Afortunadamente había un grupo de personas que entendían esto muy bien y fueron y cambiaron las prácticas de la empresa, ¿ya? De Bogotá, de cómo tratar los humedales de manera distinta. Si no habrían esas prácticas, entonces Nicho tendría un problema, porque estaría en contra de algo, pero no sabría cómo consolidar un sistema nuevo. Entonces en algún momento hay que institucionalizar. Y esto refleja la madurez que tiene el nicho. Listo. Gracias, Matías. Gracias. Listo, Matías, adelante. Ok, seguimos entonces. Bueno, esta última tiene que ver con la relación, ¿qué pasa en los regímenes? Y la relación que tienen los regímenes con los nichos. Porque es muy difícil pensar en transformaciones exitosas sin en algún momento incluir a la política pública, incluir actores del régimen y por lo menos, digamos, tener una relación con ese régimen. Entonces, me parece interesante que ustedes comiencen ya a pensar si ustedes tienen relación con actores del régimen, que pueden ser distintos actores. Pueden ser empresas grandes, pueden ser actores de política pública a nivel municipal, nacional, o pueden ser otros actores que de alguna manera juegan un papel importante en esto, porque tiene que haber un diálogo. Creo que tiene que haber un diálogo para que uno entienda el régimen, para poder cambiarlo, pero que también los actores del régimen entiendan cómo funciona ese nicho. Entonces aquí tenemos 4 alcances transformativos que buscan ver cómo esa relación con el régimen y cómo el régimen mismo tiene que ir cambiando. Bueno, entonces, ¿por qué el tema del régimen es tan importante? Y es el siguiente. Los sistemas sociotécnicos se mantienen, son duraderos durante el tiempo, porque tienen una serie de reglas que están establecidas y consolidadas y bastante, digamos, impregnadas dentro de todo el sistema. Entonces, esto crea una especie de lo que se dice en teoría de innovación, un lock-in. ¿Ya? Un lock-in, uno está cerrado, con candado a ciertos caminos que no son muy sostenibles. Entonces, por eso es tan importante cuando se habla aquí de unlock, es decir, abrir ese candado, quebrar este lock-in, estas rutas cerradas, para poder considerar otras alternativas. Pero eso no es un proceso fácil. Y entonces lo que tiende a ocurrir muchas veces es que gente de política pública, cuando ellos dicen que algo es transformativo, en realidad no es muy transformativo, es incremental. Son cambios, pero que muchos de los elementos fundamentales de ese sistema se mantienen iguales. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar formas para romper el lock-in. ¿Ya? Entonces,
estos alcances transformativos van orientados en esa dirección, ¿ya? Y generalmente implican que hay actores dentro del régimen que quieren cambiar ciertas cosas, pero no saben cómo todavía, ¿ya? Entonces, una de las maneras que uno puede hablar de estos es crear una cierta, esta palabra no suena muy bien en español, desalineación, ¿ya? O desorganización de estos regímenes. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que en muchos casos regímenes los diferentes partes del sistema del régimen están alineados y por eso funciona, ¿ya? Entonces un sistema hídrico está muy alineado en términos de su infraestructura, qué se hace con el agua cuando cae, a dónde va, los procesos en qué cauces toman, las expectativas que tiene la gente. Entonces, si uno dice, bueno, este régimen está funcionando de manera alineada, pero no es sostenible, uno tiene que desalinear ciertos elementos. Esto puede ocurrir de distintas maneras. Puede ocurrir, por ejemplo, entonces, lo que uno está haciendo está buscando reconfigurar esos sistemas de alguna manera, realinear estos sistemas de alguna manera. Y esto puede ocurrir, esto requiere generalmente la ayuda del régimen para poder hacerlo, porque el régimen mismo sabe que las cosas no están funcionando bien. Entonces estos pueden, por ejemplo, surgir por cambios de política. Entonces tú a veces puedes cambiar una política y eso obliga a que el régimen existente se mal ajuste. Entonces tenga que buscar soluciones, tenga que buscar otros caminos para comenzar digamos, a solucionarse. Y eso puede ser un cambio de política o un cambio de estrategia, ¿ya? Que puede ocurrir. Entonces aquí tenemos ejemplos, voy a reducir esto un poco, cómo los experimentos buscan desarticular trayectorias existentes, cómo estimular a actores del régimen para identificar tensiones que pueden existir en el régimen, ¿ya? Por ejemplo, uno puede decir, mira, aquí este sistema está funcionando, pero no está siendo socialmente o ambientalmente sostenible. Entonces uno busca puntos de presión para poder, y cosas específicamente que desarticulen la forma en que el régimen funcione, por supuesto con el acuerdo de los actores del régimen. Entonces, lo típico, por ejemplo, del sistema energético, yo tuve un estudiante doctoral que estaba mirando el sistema energético en Sudáfrica. El sistema energético estaba muy alineado, pero el problema es que habían apagones siempre, porque no estaba funcionando bien. No había suficiente carbón, no llegaba bien, había sobredemanda. Entonces había una apertura de parte de los actores del régimen para cambiarlo. ¿Pero cómo? Cuando es tan grande. Bueno, uno busca desarticular elementos del régimen para comenzar a crear rutas alternativas. Pueden haber a veces también movimientos sociales en procesos para identificar estas tensiones o estas trayectorias, ¿ya? Entonces aquí tenemos, bueno, dilemas asociados. La desestabilización mediante la disrupción de un régimen o acuerdo entre varios regímenes puede responder rápidamente a problemas ambientales. Entonces puede haber algunos shocks, algunas crisis que también pueden crear esto, ¿ya? Movimientos sociales pueden ayudar en este proceso, etc. Entonces, esto tiene que ver con quebrar el lock-in del régimen y comenzar a desestabilizarlo, ¿ya? O reducir su alineamiento, ¿ya? Para crear nuevos caminos. El décimo tiene que ver con la apertura del régimen. ¿Hasta qué punto uno logra poder crear que el régimen comienza a abrirse alternativas nuevas? Y esto nosotros lo llamamos un desaprendizaje. ¿Por qué un desaprendizaje? Porque muchas veces los actores dentro del régimen, o que no tienen que ser política pública, sino que los que trabajan dentro del régimen, no se preguntan sobre
no reflexionan sobre si el sistema está funcionando bien o está funcionando mal. Como que asumen que está así. Tampoco ven o consideran alternativas que pueden ser mejores, como por ejemplo democratizar procesos de energía. Entonces, desaprendizar implica dejar atrás ciertas medidas y prácticas que están obsoletas, cuestionarse ciertas creencias y valores y comenzar en procesos de aprendizaje más profundo, ¿ya? Y uno ve que hay ciertas cosas que a veces ocurren, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo crear procesos de desaprendizaje? Puede ser buscando otras alternativas, viendo las presiones que vienen del landscape, del panorama, de afuera. Traer actores nuevos que plantean otras alternativas, ¿me entiendes? Entonces, es abrir el régimen, que a veces quizás puede estar cerrado, para reevaluarse y reevaluar el potencial de la aplicación de otras normas. A veces hay una inercia. Entonces, es cómo abrir ese proceso, creando narrativas nuevas, etcétera, que la gente puede pensar o considerar. Claro, es muy importante para que eso tiene que en muchos casos que ver con plantear alternativas, sea dentro de la región o fuera, pero es plantear alternativas y otras formas en que cual se puede hacer. A veces no es fácil, pero eso es lo que enfatiza este alcance, que es el número 10. Ok, el 11, y esto es algo que ustedes deben considerar todos, ¿ya? Porque me parece muy importante, es cómo potenciar la interacción entre el régimen y el nicho, ¿ya? Y esto me parece, como hemos dicho, el régimen, es muy difícil poder hacer estas transformaciones sin tener algún tipo de legitimidad del régimen. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿cómo vamos a blindar? Volvemos al alcance número 1. ¿Cómo vamos a blindar este proyecto, esta alternativa? Bueno, necesitamos el apoyo de política pública, pero si no conocemos a gente de política pública, entonces tienen que potenciar una interacción entre el nicho y el régimen, ¿ya? Por eso es tan importante esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo introducir estos actores a las redes del régimen que ustedes están creando, ¿ya? Porque de esa manera ustedes los empoderan, ¿ya? Entonces, ¿cómo el experimento puede apoyar actores del régimen para que construyan nuevas alineaciones y redes con actores del nicho? Y quizás también con actores quienes favorecen transformaciones específicas. Entonces, es buscar actores dentro del régimen que están dispuestos a considerar alternativas y digamos, incorporarlo dentro de estas redes. Eso es, ustedes ven por qué ahora ustedes ven que es tan importante el tema de las redes. Esas son algunas tensiones, porque si el nicho plantea algunas alternativas que son muy radicales, y no es la gente dice, bueno, pero si incorporamos actores del régimen, entonces tenemos que suavizar nuestras alternativas, ¿ya? Entonces esa es una presión, y eso puede llevar a tensiones dentro del nicho. Pero eso es algo que uno tiene que tratar, tiene que ver, tiene que mediar y considerar. Último, tiene que ver con la relación entre lo que ustedes están haciendo y el landscape o el panorama. ¿Se acuerdan en la perspectiva multinivel, lo que viene de arriba? Como son, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, los acuerdos de París, etc. Entonces, esto a veces yo he dado muchos ejemplos antes de cómo estas presiones del panorama pueden ser bastante importantes y pueden determinar la velocidad y también la dirección de la transformación. Entonces, ¿cómo uno puede encontrarse bloqueado, por ejemplo, en un nicho con el régimen? Entonces uno puede usar la presión del landscape, del panorama, trabajando con organizaciones afuera, multilaterales, etcétera, para cambiar la percepción del régimen sobre lo que tiene que hacer. Entonces,
por ejemplo, de qué manera los cambios en la percepción de las presiones del paisaje, panorama en realidad, están llevando a cabo nuevas expectativas. En fin, es importante ahí tomar en cuenta esas tendencias que se están dando, no ser tan, digamos, local, tomar en cuenta estas presiones que se están dando para poder ayudar a cambiar las opiniones de los actores del régimen sobre lo que se tiene que hacer. Esos son los 12 alcances transformativos. La idea no es que ustedes necesariamente los tomen todos, pero que los reflexionen uno por uno, de manera independiente. Ojalá que lean alrededor de ese tema y ver de qué manera los pueden ayudar. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, entonces aquí los alcances transformativos especifican distintos elementos asociados a transformaciones. Algunos serán importantes para ustedes, otros menos en un momento determinado. En el futuro quizás eso puede cambiar. El ejercicio debe ayudar a reflexionar sobre sus teorías de cambio específicas y enfocar acciones, o mejor dicho, acotar acciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que realmente... Esto es una oportunidad para salirse un poco del detalle del proyecto, de la teoría de cambio, y ver cómo esto se alinea con la teoría de transformaciones que estamos llevando a cabo. Y es un proceso de evaluación. Es decir, está íntimamente ligada a la estrategia de monitoreo y evaluación que cada grupo quiere definir y llevar adelante. Entonces podemos decir, si ustedes, por ejemplo, han definido que vamos a crear una red con, que tenga estas características, etcétera, eso es lo que podríamos evaluar después y entrar en detalle sobre eso en el proceso y desarrollar actividades precisamente para llevar eso a cabo. ¿Ya? Entonces es una ayuda que ayuda a determinar cómo podemos avanzar en un proceso un poco más transformativo. Eso sería, Salim. Salim tuvo que salir un momento o se paró un momento. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta de Eliana que ya estaba haciendo. Si la quieres hacer ya, Eliana. Bueno, muchas gracias y muy buenos días para Hola, todos. hola. Básicamente la pregunta de nosotros tiene que ver con el experimento que estamos pensándonos y nos han repetido en varias oportunidades que nuestro experimento es muy pequeño y hemos visto que efectivamente en los otros experimentos hay otros experimentos que tienen, pues, o están planteando unas actividades bastante grandes. Entonces, la pregunta de nosotros es, ¿realmente hasta dónde podemos plantear, cuál es la amplitud a la que podemos llegar con nuestros experimentos, teniendo en cuenta, pues, que no tenemos como recursos asignados para ello? Es decir, nosotros estamos planteando nuestras actividades con base en los compromisos que nosotros podríamos lograr. A lo que nosotros nos podríamos comprometer. Entonces, ¿es posible soñar más, comprometer más recursos o qué es lo que está sucediendo? No hemos entendido bien el ejercicio. A ver, Eliana, yo creo primero que yo creo que tú tienes que tratar de respondernos a nosotros. Quiero saber tu opinión primero sobre eso. Porque tú me dices si podemos dar más... comprometer más recursos, etcétera. Bueno, eso depende de ustedes. Porque yo creo que sí, uno muchas veces comienza con algo que es pequeño. Muchas veces uno comienza con algo, si no hay algo ahí, uno comienza con lo que uno tiene, con el recurso que uno tiene. El tema es qué proyección le ven ustedes. Siempre Sí, claro. cuando estábamos hablando de transformación, era de un sistema. Entonces el tema es cómo ustedes pueden hacer ese vínculo entre lo que ustedes están haciendo y esa transformación. Y ojalá que eso quede expresado en la teoría de cambio genérica y específica que ustedes tienen. O sea, mi pregunta va en cuanto al tema práctico, es decir, nosotros pudiéramos ampliar nuestro experimento contando con mayores recursos, pero
Como no es, digamos, no es una convocatoria que tiene un recurso, un presupuesto asignado, entonces nosotros estamos planteando lo que nosotros podríamos hacer como IDM y como el herbolario, por ejemplo. Pero si nosotros pudiésemos incluir un presupuesto, pues obviamente que podríamos hacer más actividades que tuvieran de pronto mayor impacto. A eso me refiero. Sí, pero yo creo que también antes de ver, o sea, el tema del recurso que ustedes tienen, primero se trata de ver, digamos, cuál es la proyección que ustedes tienen con respecto al arbolario. Yo creo que, a ver, de hecho, miren, yo creo que les voy a mostrar, voy a compartir nuevamente mi detalle porque justo tenía la teoría de cambio que ustedes tienen, que ustedes desarrollaron. La tengo, a ver si la puedo mostrar. Aquí está. A ver, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Otra vez. ¿Ustedes ven mi pantalla ahora? Sí, Matías. Eliana, ¿ves mi pantalla? Ya. Sí, Entonces, señor. esta es la teoría de cambio de ustedes, ¿no? La específica. Ok. Justamente lo estaba viendo antes. Entonces, me parece una interesante teoría de cambio, es bastante acotada. Ustedes tienen, espero que me escuchen, me dice que la Sí, yo sí te conexión es escucho, un poco Matías, inestable, gracias. pero espero que escuchen. Entonces hay tres elementos que ustedes están desarrollando: un conocimiento tradicional, una producción biorracional, identificación de experimentos, similares en otras partes. Entonces, yo creo que lo que ustedes tienen que ver, y tienen una serie de actividades aquí, ¿ya?, que están asociados a consolidar esta alternativa. Lo que ustedes tienen que, yo creo que una posibilidad para responder a tu pregunta, es decir, a ver, ¿a dónde nosotros tenemos que llegar en nuestro planteamiento para poder después postular a un financiamiento, pero que no sea un financiamiento de un proyecto, sino que un financiamiento de un nicho? Un nicho es una red, ¿ya? Entonces, si ustedes pudiesen convertir su experimento, que en este momento tiene características más de un proyecto, a un proyecto dentro de un nicho, eso sería un avance importante, un avance significativo, yo creo. Y eso se puede hacer a nivel de la región de ustedes, pueden ser. Entonces, identificación de otros experimentos similares me parece importante. Entonces, me parece importante que ustedes, en la medida que vayan desarrollando la narrativa de cambio, que vayan consolidando exactamente qué es lo que ustedes han hecho y cómo esto podría ser una solución para un problema determinado, que es el tema de crear un sistema de alimentos, pero que al mismo tiempo ayude a la gente alrededor de ustedes, y puedan aliarse con otros grupos. Entonces ya comienzan a tomar características de nicho. Y yo creo que eso es lo que ustedes, dentro de esta metodología, tienen que tratar de hacer. ¿Ya? Perfecto, entonces sí lo podemos, la respuesta es sí, podemos soñar tantas actividades como queramos para ampliar el alcance de nuestro experimento. Bueno, sí, Eliana, pero esto no ocurre porque yo diga, y en mi opinión, que sí. Es que ustedes están convencidos que puede hacerlo. Y cómo se hace. Eso es lo importante aquí. Uno siempre, y ojalá esto, lo que les estamos planteando aquí, lo que les está planteando a ustedes, es que, bueno, ¿cómo podemos pasar desde algo que sea visión de proyecto y muy fragmentado a algo que pueda ser ya un nicho? Y eso es lo que ustedes tienen que pensar, cómo lo hacen, porque ustedes son los que lo tienen que hacer. Si logran hacer eso, yo creo que sí van a poder pasar a una escala mayor y empezar a pensar de manera ya más sistémica y transformativa. Pero creo que lo que ustedes han hecho hasta ahora es un avance en la teoría de cambio.
Qué pena ahí yo intervengo. ¿Cómo están? Daniel Cardona también del ITM. Matías, sí, sino que nosotros pensamos en que tenemos un año y cuáles son los alcances. Nosotros podríamos poner ahí que vamos a hacer enlaces, que vamos a cambiar la política, que vamos a lograr cosas tangibles, ir y dictarles cosas, pero pensamos desde lo que podemos hacer y el tiempo que tenemos. O sea, no queríamos irnos a proponer que vamos a cambiar el mundo completo, sino lo que decía Liana, queríamos hablar desde lo que nosotros consideramos que de verdad se puede hacer y se puede volver tangible y podemos medir y podemos demostrar en un año, mire, se logró hacer esto. Entonces es por eso que tenemos como esa visión de no que sea pequeño, sino empezar desde ese sí se puede para poder luego escalarlo, no sé. Sí, claro. Yo creo que lo que ustedes han hecho me parece bien, me parece interesante, pero aquí traten de reflexionar cómo se va con algunos de estos alcances transformativos, porque la metodología implica comenzar ya a, digamos, avanzar en un proceso transformativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acercarse a entender lo que es un nicho en el área que están haciendo ustedes me parecería un avance muy importante, muy importante. Esto que ustedes están haciendo, un periurbano, que al mismo tiempo crea un sistema de agro que sea mejor para las personas, etcétera. Consolidar eso en algo que realmente funcione, en algo que sea una especie de alternativa con otra gente, me parecería un paso importante. Ahí yo no sé si pensar en cómo blindar ese proceso también me parece importante, porque por las discusiones que hemos tenido es un proceso bastante vulnerable, ¿no?, a pequeños cambios. Entonces blindar eso, buscar cómo blindarlo, me parecería también bastante importante. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Matías. Listo, vamos a mirar entonces cómo lo pensamos con base en esa sugerencia. Hay una pregunta, Matías, de Camilo. Camilo, adelante. Ah, Camilo no tiene micrófono. Camilo no tiene ¿Cómo micrófono. se puede formular? ¿Sí? Pregunta Camilo, Matías, ¿cómo se puede formular una evaluación a partir de estos alcances? ¿Estás ahí, Camilo, o estás sin micrófono? Ahí lo veo, pero lo veo con micrófono. Sí, tiene problemas con el micrófono, él nos informó al principio. Ok. Mira, esto lo hemos conversado ya bastante con respecto al tema de evaluación formativa. Y si tú ves si tú escuchas el webinar de Sandra en el canal del Hub, discutimos el tema de evaluación en bastante detalle. Lo que la evaluación formativa implica es que, por ejemplo, cada miembro que tenemos del Hub defina cuál o cuáles alcances transformativos ellos realmente quieren concentrarse. Ya no de manera, digamos, superficial, esto nos parece bien, sino que tiene que estar relacionado con la teoría de cambio específica. Por eso hemos insistido tanto en que ustedes tienen que tener su teoría de cambio específica más o menos formulada, porque los alcances transformativos le hablan a esa teoría de cambio, pero profundizan en algunos aspectos que ustedes quieren trabajar. Acotan, ¿ya? Y también nos permite ir más allá de decir, bueno, en esta teoría de cambio, yo he visto varias teorías de cambio que dicen, bueno, vamos a crear qué sé yo, vamos a hacer un proceso participativo para X cosa. Entonces, la teoría de los alcances transformativos tratan de decir, ok, pero ¿cuál es la función en un contexto transformativo que queremos hacer con esto? ¿Ya? Entonces, ese proceso después lo evaluamos. Pero ustedes definen eso. Ustedes definen ese alcance o esos alcances.
y lo discutimos y su relación. Entonces, lo que se hace después es que, bueno, se organiza una actividad, cada grupo tiene que definir lo que va a hacer en base a eso, y después uno vuelve y rediscutimos eso, rediscutimos hasta qué punto ustedes lo han hecho, hasta qué punto ese alcance transformativo se llevó a cabo o se está llevando a cabo, y es un proceso reflexivo de aprendizaje de segundo orden, en el sentido de que ustedes dicen, miren, asumimos esto, pero parece que no es así, es más complejo, o había que meter otros actores, o estamos teniendo problemas en nuestra red, porque ahora el nicho no está de acuerdo. Entonces ahí es un proceso de evaluación constante para que al final del proceso, podemos determinarlo cuando sea, un año y medio, al final del proceso, nosotros podemos demostrar que hemos avanzado en cuanto a nuestros aprendizajes, en cuanto a estos alcances transformativos. Entonces, por ejemplo, ¿creamos una red o no creamos una red? Sí la creamos. Bueno, entonces, ¿qué características tiene esa red? ¿Cuál es la gobernanza de esa red? ¿Existe algún intermediario para que ayude a manejar esa red según el tamaño? Ustedes dicen, tenemos o no blindaje. Ustedes dicen, vamos a crear blindaje. Bueno, ¿lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron los problemas en crear eso? Si resultó, si no resultó o no, ¿por qué? Entonces, los alcances transformativos es nuestra herramienta de evaluación. ¿Ya? Esa es la herramienta de evaluación y eso lo vamos a ir desarrollando de manera constante. Gracias, Camilo. Lo que nos interesa en la evaluación es si ha habido aprendizaje. Eso es lo más importante. Tiene que haber habido aprendizaje. Si uno quiere hablar de una mala evaluación, es cuando no se han hecho las cosas de manera sin reflexión, de manera muy automática, sin reflexión. Entonces eso sería una evaluación negativa. Con tal que haya aprendizaje, probablemente va a haber un avance. Duris, adelante con tu comentario. Matías, yo tengo como una inquietud. Yo cada vez que veo el tema de los alcances transformativos, considero pues que lo que hemos hecho en el CTA de alguna manera se aplica. Entonces, por ejemplo, nosotros llevamos como un programa más de 9 años, un programa que se llama En Planta, donde se ha trabajado cada año con aproximadamente 200, 300 empresas y lo que se hace es que se trabaja con los operarios para que ellos apliquen el tema de mejoramiento continuo. Esto ha generado pues unas prácticas dentro de estas organizaciones, pero digamos que el programa yo siento que ha logrado eso, ir construyendo el nicho, se ha podido replicar, se ha podido llevar como a otros ámbitos diferentes al de Medellín. Tenemos una comunidad más o menos de 900 empresas que vienen aplicando este tema y nunca lo hemos visto así como el nicho y mirado como desde el punto de vista de innovación transformativa. ¿Podríamos decir que ese es un nicho que ya tiene el CTA construido a lo largo de estos 9 años? ¿Esa es tu pregunta? ¿Si es un nicho? Sí, sí. Bueno, mira, eso es algo que tendríamos que discutir, Duris. ¿Ya? Dudo que sea en sí un nicho, pero dime, a ver, podemos discutirlo un ratito aquí. ¿Qué es lo que hace esta empresa en Planta? El programa lo que llega es a las empresas, conforma unos equipos Kaizen. Entonces se toman como a los operarios de la empresa para que ellos apliquen un poco de la filosofía de Kaizen y se tienen unas metodologías donde ellos, por ejemplo, aplican teoría de cambio, donde ellos analizan cuáles son las problemáticas y generan como una mejora dentro de la organización. Entonces, si la empresa tiene un problema de inventarios, ¿cómo logramos reducir el tema de inventarios y reducir los costos? Si tienen desperdicios, por decir, en pintura, en algún material básico. Eso me parece una innovación de práctica o de proceso, pero no me queda claro que eso sea una transformación de un sistema sociotécnico.
o un nicho que esté ayudando a una transformación de un sistema sociotécnico. O sea, una transformación implica un sistema sociotécnico, un nuevo sistema sociotécnico con nuevas reglas que sean sostenibles social y ambientalmente. Sí. O sea que hay un elemento de direccionamiento. Lo que tú me estás hablando es una mejoría en las prácticas de empresas. Pero pues bueno, hay unos nichos muy específicos dentro de esas empresas que trabajan el tema de productividad sostenible. Bueno, primero yo no sé si es un nicho. Acuérdate, un nicho es una red de actores que están planteando una alternativa en un sistema sociotécnico. Si tú tienes un grupo de personas en una empresa que tiene formas, innovaciones que sean más sostenibles, eso me parece bien, pero eso no es un nicho. Eso es un grupo en una empresa que tiene una innovación. Un nicho es una visión de un sistema de movilidad, de agricultura, de comida, de energía alternativo, un sistema alternativo, un sistema entero alternativo, no una pequeña parte de eso. Entonces yo no creo que de lo que tú me estás hablando es un nicho. Tú me estás hablando de una innovación en práctica en una empresa. Eso es muy distinto, eso no es un nicho. Pero si nosotros tenemos como una comunidad de prácticas de todas esas 900 empresas que han sido acompañadas, donde se reúnen, discuten como alrededor de esas prácticas que ellos vienen implementando, ese no es el nicho, pues no podría ser considerado un nicho. Mira, tendríamos que discutir en más detalle. Tendríamos que ver si las prácticas que se están discutiendo tienen una clara direccionamiento en torno a un sistema distinto. ¿Me entiendes? Probablemente, yo dudo que sea, pero quizás desde ahí se puede construir un nicho. Pero no sé, ¿qué piensan los otros? Tenemos aquí a 47 personas escuchando y otros pueden tener una opinión al respecto. A veces las preguntas no son sí o no, sino que son cosas que uno puede discutir. Estamos muy callados hoy. Hola, Marta Lucía de Colombia. Adelante, Marta. No sé, yo de acuerdo a lo que he podido como entender y de acuerdo al ejemplo que da la persona que estaba hablando, yo creería que eso es una empresa específica con un proceso específico. De pronto un nicho sería una agrupación de diferentes empresas que tuviesen más o menos el mismo proceso, como que tuviesen la misma problemática, y que uno pudiese como agrupar como los diferentes, como los diferentes o problemas que ellos tuviesen y uno le pudiera ayudar como a una solución, pero sería como a un grupo, no sé si del mismo proceso o que conformaran como una especie de clúster o de cadena que tuviesen mucha relación. Porque lo que está haciendo ella, de acuerdo a lo que dice Matías, pues sí, es una solución, pero a una sola entidad que sí es una innovación, le está aplicando algo, pero de acuerdo a lo que he podido pues entender y a lo que he podido leer, pues yo creería que sería como esa solución, pero dársela como a un grupo, a un grupo de este tipo de organizaciones o este tipo de empresas que tuviesen un problema similar y que uno pudiese, como de acuerdo a todo lo que hemos visto hoy, por ejemplo, llevar a cambios, arreglar cosas, modificar, sugerir, pero sería como a ese grupo de entidades, no sé, es lo que estoy tratando como de entender, porque no es fácil, Matías. Tal vez no fui clara. Nosotros anualmente tomamos aproximadamente entre 200 y 300 empresas. Entonces, si hay un grupo, perdonen.
Entonces tomamos un grupo de 200, 300 empresas que aplican como la misma metodología y en las que se analiza la misma problemática. Pobre Duris. Pero tranquilo, luego lo analizamos en detalle. Sí, mira, Duris, si puedes escuchar, lo que te plantearía es la siguiente, es que está bien, yo entiendo, ustedes tienen una comunidad de práctica donde quizás están viendo un problema similar con un grupo de empresas, pero el concepto de transformación que tienes que pensar es cómo nosotros cambiamos las reglas de un sistema, de cómo funciona un sistema sociotécnico. Comienza de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú dices, bueno, aquí tenemos un problema de movilidad. Entonces, el problema de movilidad es que tenemos mucha contaminación y la gente le está demorando mucho llegar de un lugar a otro. Entonces, un cambio de ese sistema puede implicar, por ejemplo, toda una serie de cambios en cómo funciona ese problema. Entonces, son pequeños cambios sistémicos que llevan a la solución a ese problema. Ahora, si ustedes tienen 200 empresas que están mirando cómo, en el fondo, resolver ese problema de atochamiento con una alternativa sistémica, entonces eso sí podría ser un nicho. Claro que podría ser un nicho. ¿Ya? Pero si lo que están viendo en el fondo es cómo mejorar un proceso de innovación en general, es una comunidad de práctica, pero primero no es necesariamente sistémica, un cambio sistémico, pero tampoco necesariamente tiene un direccionamiento. Pero bueno, lo podemos discutir, pero es un buen caso para que nosotros comenzamos a ver las diferencias que existen. No sé si hay más preguntas con respecto a los 12 alcances. Si les parece, si no hay que hacer intervenciones, pero sí, esta es una oportunidad para que nos escuchemos y después vamos a ir trabajando esto. Yo no sé si hemos tenido varias, pero démosle un poco más tiempo. Qué pena, entonces... Perdón. Es que Henry levantó la mano, pero sigue, Daniel. Bueno, no, qué pena. Solo para clarificar, entonces el siguiente paso es tomar los 12 alcances transformadores, ver cuáles nos aplican y mejorar el mapa que estamos desarrollando de nicho, ¿correcto? A grandes rasgos, sí. Eso es lo que es acotar y ver en qué se van y ponernos de acuerdo. Claro que sí. Nos ponemos de acuerdo, esto es lo que vamos a trabajar y después de ahí surgirían una serie de actividades para llevar a cabo eso. Y eso sería el plan de evaluación y monitoreo. Henry, ¿ya puedes hacer tu intervención? Bueno, buenos días, Matías, Paloma y todos. Hola, Henry. Pues bueno, interesantísimo el tema de los 12 alcances. Creo que es un tema de precisión sobre lo que yo entiendo que es como el corazón de la innovación transformativa, porque percibo que es esto lo que realmente nos impone los retos. Yo lo veo como 12 desafíos realmente, ¿cierto? Y si uno los lograra todos, evidentemente alcanzaríamos una innovación transformativa en su conjunto. No sé si tú me dirás si estoy interpretando bien, Matías y todos. Pero mi pregunta es, si hay alguna metodología de seguimiento a estos alcances? No de evaluación, porque digamos la evaluación yo creo que es un poquito post. Pero mi pregunta es, si hubiese como unos, o si los hay, como una metodología para ir viendo uno cómo los va logrando o los va gestionando, porque también hay mucho de eso, mucha gestión detrás de este proceso de alcances. No sé si hay algún otro, si se tiene algún reporte, documento, o es algo que tenemos que ir construyendo cada cual con el experimento.
Esa es una muy buena pregunta, Henry. Muy buena pregunta. Entonces, lo que yo entiendo, tú estás diciendo, por ejemplo, ya, ok, se dice aquí que vamos a crear redes, pero ¿cómo construimos esas redes en un contexto transformativo? ¿Cierto? Sí, yo creo que eso no tenemos un documento. Eso va a ser nuestro laboratorio móvil. Ya, eso va a ser que son las metodologías específicas que nosotros podemos hacer para llevar esto a cabo. Ahora, eso sería la próxima, el próximo ejercicio del Hub, pero no tenemos un documento con todas las metodologías que nos sirven asociadas a esto. Existen varias que están ahí, pero por ejemplo, hay algunos grupos que dicen, mira, nosotros queremos que nuestra teoría de cambio está basada mucho en métodos participativos para poder desarrollar este nicho. Entonces, ahí uno tendría que, yo creo que, discutir qué metodologías existen que combinan, digamos, métodos participativos con transformación. Si nosotros creemos, hay ejemplos en el documento que nosotros les enviamos, que está ahí, que se escribió, el documento al cual hice referencia al comienzo, que da ejemplos. Por ejemplo, dice, mira, si ustedes están buscando blindaje, por ejemplo, hay formas de blindar, bueno, yo los hablé, ¿no? Financiamiento del Estado, crear un mercado a través de usuarios, que el Estado pueda coordinar. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar, buscar distintas metodologías que sean relevantes para lo que estamos haciendo, y ahí hay que experimentar y aprender. La actividad que se va a hacer en noviembre busca traer a personas, discutir metodologías para hacerlo, pero ustedes también tienen que hacer sus propias búsquedas y también tienen que inventar y compartir esos ejemplos, porque yo creo que va a ser una mezcla entre cosas que están allá afuera, que gente ha intentado ya, y cosas que nosotros podemos, por decirlo, desarrollar a través de nuestro, así lo entiendo yo, no sé, Salim, Paloma. Hay metodologías que existen que nos pueden ayudar, pero no exactamente en todo, especialmente si hay combinaciones de cosas. Gracias, Matías. Andrea. Mi pregunta era muy similar a la del profe Henry, era conocer si se han identificado estas metodologías, acciones o algunos ejercicios para cada uno de los 12 alcances. Ese es un trabajo que vamos a tener que hacer, pero es como que el tercer paso, bloque de nuestro trabajo del Hub. En ese mismo sentido, pregunto yo, dentro de la metodología sería conveniente establecer como indicadores para cada uno de esos alcances, indicadores, metas, y de pronto en qué periodo de tiempo se ha estimado o se han logrado esos alcances. Otra pregunta excelente. Yo creo que bueno, aquí quizás tenemos distintas opiniones, ¿ya? Se hizo una vez un esfuerzo para crear como que, mira, nosotros podríamos crear un indicador de tipo, o sea, como evaluadores les podríamos preguntar a ustedes, ok, este indicador, por ejemplo, es la creación de una red. ¿Ustedes creen que lograron esa red y puede ser un indicador cuantitativo, de 1 al 10, qué sé yo, y podemos discutir después por qué le pusieron eso? Entonces, ¿de qué manera esta red fue creada? ¿Qué características tiene? Entonces yo creo que no tenemos indicadores estándar, pero sí podemos, como parte del proceso de evaluación, hacer una serie de preguntas. Entonces, por ejemplo, en 3 meses volveríamos
escribiríamos haríamos una conversación con ustedes y diríamos, bueno, cómo están avanzando, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. Entonces, comenzaría a surgir un panorama de cómo estos indicadores, qué es lo que estamos aprendiendo en el desarrollo de estos indicadores y cómo se relacionan. Pero yo creo que esto va a ser más un arte que un algoritmo, que digamos, algo que está escrito y después vamos a sacar las lecciones de este proceso. Así se me ocurre a mí. En términos del tiempo, ahí ustedes tienen que definirlo en sus proyectos, porque ustedes tienen sus teorías de cambio, hay que poner algo, hay algunas teorías de cambio que siguen siendo demasiado ambiciosas, entonces ustedes tienen que definir, yo creo que una buena definición sería de aquí, por ejemplo, al fin del proceso del Hub, que es en febrero, pero ¿qué se va a hacer, ¿no? Pero quizás hay que definir, no sé, cada 3 meses una cosa así, qué es lo que ustedes pueden lograr, quieren lograr en ese proceso para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que eso va a depender de cada grupo, me parece a mí. Pero tiene que ser en torno a actividades concretas y eso tiene que estar relacionado con su teoría de cambio específica. Es muy importante eso. Hay algunos que tienen una actividad, ¿ya? De aquí a febrero, pero es una actividad que requiere mucha preparación, ¿ya? Entonces, mucho trabajo y hay otros que tienen varias actividades. Entonces, yo creo que va a depender un poco de cada grupo. Lo que vamos a hacer es que tenemos que discutir con cada uno de ustedes estos alcances transformativos, y ahí tenemos que hacer esto, los tiempos, qué van a ser más o menos, cómo piensan definirlo, y eso va a ser en lo que queda de septiembre, de agosto y en septiembre. Matías, hay una pregunta de Johnny Tascón. Johnny, adelante. Sí, gracias. Es solo que de todos me quedó un poco vacío en el de navegación de experiencias. No sé si nos puedes dar un ejemplo de su alcance. Perdón, navegación de experiencias, ¿cuál? Tal vez de expectativas, ¿no será? Sí, tal vez de expectativas. Ah, expectativas, ya. A ver. Sí. Yo creo que lo que esto tiene que ver, a ver, voy a ver cuál. Sí, dinámica de expectativa. Ok, voy a compartir mi pantalla. A ver si lo encuentro, creo que estamos aquí. Ya. Yo creo que lo que está buscando esto, Johnny, es refleja la maduración de un nicho, porque un nicho tiene distintos actores que tienen una visión sobre un sistema, una visión de cambio sobre ese sistema. Entonces, yo creo que las expectativas son cuáles son los cambios que eso implica del punto de todos los actores que van a implicar ese sistema. Por ejemplo, en el caso de Rosario, tienen el nicho es una forma de pensar en cómo se van el desecho de residuos sólidos. Entonces, ese cambio del sistema para esos residuos implica cambios en expectativas de las personas que
que tiran los residuos, es decir, las casas, las viviendas, los negocios y también los trabajos. ¿Me entiendes? ¿Cómo ellos, qué hacen con sus desechos? Implica un cambio en la forma en que los recicladores trabajan, ¿ya? Es decir, cambio en expectativas sobre su rol, su seguridad, su responsabilidad, su coordinación. Implica también cambios en como otros aspectos del proceso. Entonces, eso implica un cambio de prácticas y expectativas sobre qué es lo que va a hacer. En la medida que esas expectativas quedan alineadas, creo que el nicho queda más fortalecido. A eso creo que se refiere. Listo, más claro, muchas gracias. Porque esto implica cambios en cómo nosotros, en nuestras expectativas de cómo nosotros trabajamos. Entonces, el nicho, mientras más grande, se hace más complejo ese proceso. Entonces, creo que a eso se refiere. Sí, como mayor alineación de las expectativas, eso le aporta el fortalecimiento del nicho. Sí. O la gestión del cambio desde los actores. Ajá. Claro. El doctor Álvaro tiene una pregunta. Gracias, Paloma. Pues me había arrepentido, pero de todas formas se la voy a hacer a Matías. Yo no, por supuesto que no quiero ser ave de mal agüero, ni más faltaba. Nuestra intención es lograr un cambio permanente, sin duda, eso nos interesa. Y el experimento en el que estamos involucrados, que es el laboratorio de co-creación, busca eso. Pero existe la opción posible de fracaso. Es decir, uno podría llegar a no lograr el cambio permanente que nos estimula. Pues está previsto que uno pueda fracasar. Es verdad, Matías, ¿cierto? Es decir, esa es una de las opciones. Y entonces, volver a ser, cuando uno tenga la impresión, Matías, de que va a fracasar en el cambio permanente, ¿cuál es la ruta? Devolverse, hacer un ajuste. Me gustaría que conversáramos un poco de eso. Es un buen punto, doctor, pero yo no lo plantearía como fracaso. O sea, yo creo que por eso lo planteamos como un experimento. Esto no es una actividad donde uno pone todo el dinero de uno en un juego y uno pierde y uno gana y uno pierde, o uno pierde. No es una apuesta en ese sentido. Lo que estamos haciendo es un experimento. Estamos experimentando sobre cómo cambiar estos sistemas. Y estos cambios duran mucho tiempo. O sea, salirse del proceso de lo que hablábamos que era este proceso de locking, ¿no? Cerradura, requiere mucho tiempo. Pero se dan. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trabajando, creando las condiciones para que estos cambios se puedan dar. La mayoría de los experimentos no cambian todo el sistema. ¿Ya? O sea, ninguno que yo conozco cambian. Lo que pasa es que uno va creando nichos que son más fuertes. Ojalá, en la medida que uno va avanzando. Y si no son más fuertes, si no logran ser más fuertes, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que faltó? Ahí los alcances transformativos deben ayudar, ¿ya? Para decir, mira, nos faltó esto, nos faltó lo otro. El tema es cuándo uno puede decir que uno ha cambiado, uno comienza a cambiar el régimen. ¿Cuándo ocurre eso? Porque también yo entiendo su pregunta, uno no puede estar siempre trabajando a nivel de base, de nicho, sin lograr un cambio. Yo creo que un cambio ya más significativo se da cuando hay un alineamiento en un sistema alternativo. Porque entonces ya, cuando hay un alineamiento entre las diferentes partes del sistema, entonces ya no requiere un blindaje para que logre seguir funcionando. Porque eso muchas veces ocurre, ¿no? Cuando hay un financiamiento, que es una forma de blindaje, la cosa funciona, pero cuando se quite ese financiamiento, se desarma. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esa iniciativa no está alineada
o sea, dentro de un sistema, no está alineada con las otras partes. Entonces no es sostenible en el tiempo. Yo creo que para poder tener una sostenibilidad de una alternativa, tiene que haber un alineamiento entre las diferentes partes del sistema y que sea sostenible. Lograr eso toma tiempo, ¿ya? Lo que yo diría a más corto plazo, lo que yo diría es un éxito, es si usted nos dice, miren, nuestro programa, nosotros vamos a crear este hackathon y bootleg, de ahí van a salir unas nuevas prácticas y donde los diferentes actores, por ejemplo, los actores que son del cuerpo médico, han aprendido del cuerpo de cuidadores y de pacientes, y hemos logrado codificar una serie de alternativas que parecen ser mejores en el cuidado del cáncer, y de ahí surge una red de actores que tienen una identificación como un nicho. Si hemos logrado eso, yo le daría un 7, en términos chilenos, donde el 7 es la mejor nota. Pero estaba pensando en un 9. Pero si tampoco logramos eso, bueno, veamos por qué. Muy bien. Ahí vamos, ojalá aprendamos de por qué no se dio. Porque hay resistencia. Bueno, entonces veamos por qué hay resistencia. En fin, ahí vamos avanzando. Muy bien. Ojalá. Sí. Ojalá sí. Mil gracias, Matías. Bueno, yo creo... Sí. Dale, Paloma, sí. adelante. No, dale, Salim. Yo creo que con esta pregunta pues cerramos el espacio que teníamos previsto hasta las 11. Agradecer mucho a quienes asistieron, las preguntas, y queríamos pedirles un favor antes de que se desconecten y ponemos las cámaras para tomar unas fotos, que es el seguimiento también de estas experiencias, y a veces encontrarnos por estos mecanismos deshumaniza un poco. Entonces les agradecemos quienes quieran hacerlo, prender la cámara y tomamos una pequeña foto. Muchas gracias nuevamente.